Y ahora vamos a escucharle, él es confesor en la catedral y resulta que tiene que dar su ponencia y marcharse corriendo a atender su confesonario, ese que le han asignado y que tiene que dar. Padre Manny, por favor. Buenas tardes, good evening, magandang hapon. Voy a empezar sobre mi lema, la experiencia de la reconciliación, perdonar y ser perdonado. The Vision and the Vow cuenta como el distinguido crítico de arte Robert Cumming hizo un descubrimiento revolucionario mientras estudiaba una de las pinturas del maestro renacentista italiano Filippino Lippi. El retrato de María con el niño Jesús estaba en exposición en la National Gallery de Londres, pero había sido frecuentemente denunciado por los críticos de arte. La habilidad de Lippi con el color y la composición era impecable, pero sus proporciones parecían extrañamente sesgadas. Las colinas en el fondo parecían casi curvarse sobre las figuras en la parte delantera. Los dos santos a cada lado de María estaban arrodillados en ángulos improbables y extrañamente la Madre Virgen parecía estar mirando algo en el suelo entre todos ellos. De repente, Robert Cumming tuvo una sacudida de perspicacia. La pintura de Lippi nunca había tenido la intención de colgar en una galería. El cuadro había sido encargado para presentarse ante los fieles orantes en una iglesia. Conscientemente, el crítico de arte se arrodilló en la galería pública. Luego vio lo que había extrañado a los otros críticos durante generaciones. Desde ese nuevo punto de vista, Robert Cumming miró hacia arriba y descubrió que la pieza perfectamente estaba proporcionada. Los espectadores tuvieron que arrodillarse ante el niño Jesús y solo entonces el primer plano de la pintura fluyó naturalmente a la distancia. Los santos Domingo y Jerónimo se relajaron en posiciones más realistas, mientras María miraba benevolentemente a aquellos que habían venido a adorar a su Señor. La perspectiva de la pintura estaba bien. La perspectiva de su audiencia moderna había sido errónea. Creo que como confesor, mi perspectiva viene ante todo cuando estoy de rodillas como penitente, confesando mis pecados y pidiendo a Dios perdón y paz. Y solo en segundo lugar, desde la silla como ministro del sacramento de la reconciliación. Porque antes que soy confesor, primero soy un pecador y un penitente. En el 12 de marzo de este año 2021, el Papa Francisco se dirigió a casi 900 sacerdotes y seminaristas que se preparaban para ser confesores. El Papa dijo: queridos hermanos, recordemos siempre que cada uno de nosotros es un pecador que ha sido perdonado. Si alguno de nosotros no se siente así, es mejor que no escuche confesiones. Es mejor si no se convierte en confesor. La publicación, un compañero
de la celebración individual del sacramento de la reconciliación, preparada como recurso para la celebración del Año de la Misericordia en 2016, recuerda que la ternura y la paciencia de la misericordia de Dios me llaman a asumir la responsabilidad genuina de enfrentar el mal que he hecho. La humildad con la que lo reconozco también me mueve a reparar lo que he hecho y me da el coraje de redescubrir mi dignidad como ser humano. Mientras lo pienso, hay tantos hermanos y hermanas que me han amado, que me han perdonado, que han sido pacientes conmigo. Estoy seguro de que incluso aquellos que no están dispuestos ahora a apreciar mi cambio, lo harán más tarde. Y esa semilla de esperanza dará el fruto de la paz. ¿A dónde voy para pedir perdón a toda la iglesia? El sacerdote hace presente el rostro y la autoridad de Dios, pero también el rostro de la comunidad cristiana. A través de él me vuelvo humildemente a toda la familia de Dios. En la Eucaristía ya expreso mis faltas junto con mis hermanos y hermanas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho por mi culpa, por mi gran culpa. Pero nada me impide avanzar por el camino de la reconciliación, ni siquiera aquellos a los que he ofendido directa o indirectamente, un amigo, un familiar o incluso un enemigo que me muestra dónde me he equivocado. Puedo escucharlos, puedo animarlos a que me hablen con sinceridad, con gentileza y amor si es posible. Puedo invitarlos a acompañarme en la experiencia de la reconciliación, orando y celebrando conmigo, para que mi alegría y la alegría de Dios sean plenas. En la carta pastoral del arzobispo de Johannesburgo podemos leer, y el arzobispo escribió: emprender un viaje para peregrinar se considera en sí mismo un acto de penitencia. La peregrinación significa una ruptura con lo familiar para insertarnos en un entorno espiritual diferente. El sacramento de la reconciliación es una parte integral de los diferentes ejercicios espirituales. Voy a contar una historia personal del camino. No es mi historia, pero de otro peregrino. En el libro It's About Time, A Call to the Camino de Santiago, de Johnny Walker. Para él, la peregrinación para mí es un momento en el que puedo enfrentarme a lo que realmente me ha dolido en mi vida. Y he descubierto que caminar paso a paso se convierte en un bálsamo para mi corazón atribulado. Es durante la peregrinación cuando, sin ni siquiera intentarlo, mi mente se vuelve hacia las cosas que han salido mal en mi vida. Y la comprensión de que aunque siempre me ha gustado pensar en mí mismo como la persona que fue herida, también he infligido heridas a los demás. Y en el medio de todo esto, rezo. No sé cuándo comenzaron mis conversaciones con Dios, pero poco a poco
comencé a contarle a este Dios de cuya existencia todavía no estaba seguro, sobre todo mis miedos, mi culpa, mis razones, mis excusas, mis preocupaciones. Y mi creciente sensación de estar contento de estar vivo. Todo lo que puedo decirte es que todavía estoy caminando y todavía estoy orando. Y sobre todo en mi vida tengo una sensación de paz que no tenía antes. No hubo un momento cegador de conversión, ni una fórmula mágica, solo caminar por el camino. Me gusta usar siempre las palabras de Don II en uno de los congresos, como este congreso en 2017. Los grandes interrogantes sobre el sentido de la existencia, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el destino último del hombre, deben resonar en el corazón del peregrino, de forma que el viaje no sea un simple movimiento del cuerpo, sino también un itinerario del alma. En el silencio interior, Dios se revela precisamente con la voz de una brisa tenue que transforma el corazón en la existencia. Solo así, cuando vuelva a casa, no caerá de nuevo en la rutina y la superficialidad, sino que conservará una chispa de la luz recibida en el alma y sentirá la necesidad de repetir en el futuro esta experiencia de plenitud personal, decidiendo de nuevo en su corazón la peregrinación. El momento de la confesión, cuando el peregrino se convierte en penitente, es un momento crucial de gracia que tiene potenciales para cambiar la vida. Es el momento en que el penitente peregrino está bien dispuesto a recibir la gracia de Dios y ser transformado por ella. Es podemos decir, un momento de transfiguración. Por un penitente contrito encontrarse un Dios misericordioso. Es en este momento de contacto entre lo divino y lo humano, cuando el perdón amoroso y la paz de Dios se otorgan al penitente peregrino, que el confesor da un paso atrás, dándose cuenta de que no es más que un instrumento indigno de la misericordia de Dios, pero lo suficientemente privilegiado como para presenciar un momento tan bendito. Por lo tanto, es importante que el confesor explique que este momento cumbre podría ser una fuente de fortaleza y esperanza en tiempos difíciles y desafiantes, y que esta experiencia intensa y poderosa de la presencia amorosa y perdonadora de Dios debe nutrirse constante y fielmente, participando activamente en la vida eclesial de la comunidad parroquial local. En junio de 2011, hablando del sacramento de reconciliación, el Papa Benedicto XVI dijo: ¿cuántas personas en dificultades buscan el apoyo, el consuelo de Cristo? ¿Cuántos penitentes encuentran la paz y la alegría en la confesión
que han estado persiguiendo durante mucho tiempo. ¿Cómo no reconocer que también en nuestro tiempo, marcado por tantos desafíos religiosos y sociales, este sacramento debe ser redescubierto y propuesto de nuevo? El 7 de marzo de 2008, el mismo Papa, Benedicto XVI, se dirigió a los participantes en un curso anual sobre asuntos de conciencia organizado por el Tribunal de Penitenciaría Apostólica. Él comentó sobre la historia de Lucas, capítulo 7, versículos 36 hasta 50, acerca de la mujer que era pecadora y fue perdonada. El Papa dijo, Dios perdona a todos a los que aman mucho, aquellos que confían en sí mismos y en sus propios méritos están, por así decirlo, cegados por su ego, y su corazón se endurece en el pecado. Aquellos, por otro lado, que reconocen que son débiles y pecadores, se confían a Dios y obtienen de Él gracia y perdón. Es precisamente ese mensaje al que debe transmitirse. Lo que más cuenta es hacer comprender a las personas que en el sacramento de la reconciliación, cualquiera que sea el pecado cometido, si se reconoce humildemente y la persona involucrada se vuelve con confianza al sacerdote confesor. Él o ella nunca deja de experimentar la alegría tranquilizadora del perdón de Dios. Cuando se insiste únicamente en la acusación de pecados, que sin embargo debe existir y es necesario ayudar a los fieles a comprender su importancia, se corre el riesgo de relegar a un segundo plano lo que es central, es decir, el encuentro personal con Dios, el Padre de la bondad y de la misericordia. No es el pecado lo que está en el corazón de la celebración sacramental, sino la misericordia de Dios, que es infinitamente mayor que cualquier culpa nuestra. Así. Solamente una página. Bueno. Sí. En nuestra vida cristiana debemos esperar siempre la conversión y a que cuando recibimos el sacramento de la reconciliación con frecuencia, el deseo de perfección evangélica se mantenga vivo en los creyentes. Si ese deseo constante está ausente, la celebración del sacramento corre el riesgo de convertirse en algo formal que no tiene ningún efecto en el tejido de la vida cotidiana. Si además, incluso cuando uno está motivado por el deseo de seguir a Jesús, uno no va regularmente a la confesión, uno corre el riesgo de disminuir gradualmente su ritmo espiritual, hasta el punto de debilitarlo cada vez más, y en última instancia, tal vez incluso agotarlo. El pasado mes de julio, Tomás Badi Gómez, un filipino de 86 años, comenzó su camino desde Sarria y murió en Arzúa mientras dormía. También fue periodista, además de diplomático, luchador por la libertad, etc. Semanas antes de su camino, compartió sus pensamientos y reflexiones a través de su blog, Cyberbody. El 10 de julio, Badi escribió: en una semana me embarcaré en mi propia aventura espiritual de mi vida. Voy contrito, no con espíritu quebrantado, sino con la sincera esperanza de realizar una penitencia muy postergada.
Ha pasado mucho tiempo para la penitencia. Es la aceptación de un pasado pecaminoso, como todos deben. Nunca es demasiado tarde para introspección lamentable. Remordimiento, contrición, arrepentimiento, expiación, redención, reforma. Pensamientos catequéticos, instrucciones de la infancia que traen de décadas de desuso y abandono. Bajo el sol de verano de España sudaré al pasado, espiritualmente también, con cada cuenta de mi frente como un signo de limpieza de conciencia. De hecho, he traspasado a muchos, por los cuales he buscado y sigo buscando el perdón, como he perdonado a todos aquellos que han transgredido contra mí. Dedico mi peregrinación como una ofrenda de paz a parientes, amigos y semejantes. Buddy fue tan generoso al dejarnos caminar con él y tan valiente al compartir con nosotros sus reflexiones sobre la vida, los viajes de su vida, su relación con su Creador, con su familia, con sus amigos y con los demás. El camino fue una legada a términos de muchos tipos, una forma de celebrar su vida, una forma de aceptar tanto su quebrantamiento como su integridad, una forma de arrepentirse de sus pecados y buscar el perdón, una forma de sanar de sus heridas, una forma de ser perdonado y al mismo tiempo perdonar. Era consciente de que este año 2021 es un año santo aquí, en Santiago de Compostela, un año de misericordia y un año de gracia. La observancia eclesiástica de un año santo es considerada en la tradición católica romana como un gran evento religioso. Es un año de perdón de pecados y también del castigo debido al pecado, de reconciliación entre adversarios y, en consecuencia, de solidaridad, esperanza, justicia, compromiso de servir a Dios con alegría y en paz con nuestros hermanos y hermanas. En reconciliación y penitencia leemos, esa reconciliación con Dios conduce, por así decirlo, a otras reconciliaciones que reparan las brechas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en su ser más íntimo, donde recupera su propia identidad verdadera. Se reconcilia con sus hermanos, a quienes de alguna manera ha atacado e herido. Se reconcilia con la Iglesia. Él está reconciliado con toda la creación. El camino tiene muchos aspectos hermosos, pero en esencia es un viaje penitencial ofrecido a Dios, que expresa el deseo de cambiar y convertirse en una mejor persona. Al convertirse en una mejor persona, uno ve la necesidad de poner sus relaciones en orden. Su reconciliación con Dios lo lleva a buscar el perdón y la paz de las personas que ha herido, especialmente de las más cercanas a él o ella, y la mayoría de las veces de los mismos miembros de su familia. Al mismo tiempo, habiendo recibido el amor perdonador de Dios, él o ella es llevado a compartir ese mismo amor al ser un instrumento del perdón y la paz de Dios. Al igual que el camino de uno, el camino hacia el perdón puede ser difícil y largo. Como dicen, a veces el viaje más largo que hacemos es de la cabeza al corazón. Como nos recuerda el proverbio chino, un viaje de 1000 millas comienza un solo paso. Puede que sea un solo paso, pero es el principio de un nuevo comienzo, un nuevo camino, un camino para perdonar y ser perdonado. Muchas gracias por vuestra presencia y paciencia.